Y el proyecto de vida. Y la idea de la reforma que se está viviendo, que tal vez caiga en próximos días, coloca en el nivel constitucional los conceptos de calidad y de equidad. La calidad, hay que reiterarla para no perderla de vista, es conceptualizada como una condición que implica la congruencia entre los objetivos, los resultados y los procesos. Yo diría que primero los objetivos, después los procesos y después los resultados en el sistema educativo, conforme a ciertas dimensiones. Las dimensiones son la eficacia, la eficiencia, la pertinencia y la equidad. Esto opera en el marco del artículo 3 constitucional, en el cual se indica que el Estado mexicano es el garante de la calidad de la educación obligatoria, de manera que los materiales, métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes, que es uno de los problemas fuertes de esta reforma, y de los directivos, garanticen el máximo logro de aprendizaje de los jóvenes, de los adolescentes y de nuestros niños. Por ello es que se incluye en el modelo educativo desde 2016 los objetivos, las condiciones, tanto curriculares como de conceptos como inclusión, la laicidad, la gratuidad, estableciendo que nadie se debe de privar de una educación vinculada con sus propias necesidades. Se insiste, y yo digo que es la relación entre objetivos, entre procesos y resultados. Si no hubiese congruencia entre los objetivos, los procesos y los resultados, lo que estaría sucediendo es que no se daría ese concepto de calidad. Lo siento un tanto vago porque además se mide por cuestiones numéricas. Los indicadores que maneja la Secretaría de Educación Pública van hacia esa idea de observar los indicadores y las metas numéricas. La equidad, por ejemplo, en el documento de aprendizajes claves está señalada como una distribución igualitaria, una distribución justa del servicio educativo que satisfaga las necesidades particulares, específicas de los que lo reciben. Esto ayudaría a contribuir, ayudaría a superar, mejor dicho, las diferencias existentes bajo el principio de que sea para todos según sus necesidades y capacidades. Se trata de ejercer también acciones afirmativas, es decir, que conlleven apoyos que en el documento lo señala como suplementarios para los grupos que están en condición de vulnerabilidad. Ambos conceptos se requieren mejorar desde mi punto de vista para que también a la par puedan mejorar la educación en la que los estudiantes de educación básica se encuentran y que la intención de todo esto es tener acceso hacia lo que es la educación integral. Estamos hablando del proyecto de vida y la vida da las experiencias a todos los sujetos. Todos tenemos experiencias diferentes, pero vivir sin saber, vivir sin tomar o cómo tomar rumbo, lo hace más complejo. Vivir para otras personas la vuelve conflictiva nuestra vida. Tener una idea y cumplir los propósitos que se formule el sujeto lo hace estar seguro de sus logros. Por eso el proyecto de vida, con base en el propio documento que estoy comentando ya desde hace varios días, se debe de entender como un proceso de toma de decisiones. Pero vamos a ver si esta toma de decisiones son las adecuadas para la vida propia. ¿Por qué? Porque se tiene que asumir un concepto que es la libertad, en la que cada individuo tiene que construir su concepto de identidad en interacción con su ambiente social. Entonces, el fin de la vida es ser libre, el fin de la vida es la libertad, el fin de la vida es vivir para tomar decisiones también. Y esto es posible gracias a la adquisición de conocimientos que permitan darle fortaleza a las capacidades emocionales de cada individuo.
Es un ejercicio fundamental, dice el documento, de aprender a ser. Pero yo creo que va más allá. ¿Para qué se vive? Sería una de las preguntas. Sería como la gran pregunta que nos debemos hacer. ¿Para qué se vive? Veamos, por ejemplo, algo que yo escribí en el Facebook hace poco, pero que me sirve para ilustrar esta idea. Más o menos era así la idea. Tengo la dicha de ver este nuevo amanecer. Es una nueva oportunidad que se me otorga para hacer todo cuanto pueda y desee, porque se me da esa libertad que contiene la responsabilidad. Hoy y solo hoy es el día más importante de mi vida. Es el día en que me amo a mí mismo, así iteradamente me amo a mí mismo todas las veces que sea posible, porque tengo las cualidades que me permiten crecer espiritualmente. Sea esto que escribo, esto que leo, un hablar conmigo mismo, porque yo soy conocimiento que me permite crear saber. Soy un nuevo estado de conciencia y soy creatividad, innovación, genio y brillantez. Esto mismo que les estoy platicando, yo lo desearía y lo deseo para mis estudiantes. Así cada día, entonces, hablando del proyecto de vida, voy a salir a trabajar con la pasión que se me otorga y hacer la clase efectiva, que es la clase afectiva. Esta reflexión, cuando yo la pongo en escrito, en un texto, a mí me lleva a observar a un profesor que se ha formado con la clara idea de lo que es vivir, porque cuando yo digo es una nueva oportunidad que se me otorga, la reflexión más profunda, esta parte de la oportunidad de vivir el día de hoy, la reflexión más profunda me llevaría a observar que se me da esa libertad que contiene responsabilidad. Y si el fin de la vida es la libertad, esta contiene la responsabilidad. Si otros maestros, ustedes que me están viendo, maestros, comulgaran con mi idea, sin duda, ustedes como yo debemos de saber que a la par de la idea de la libertad se requiere de esa responsabilidad. En lo que acabo de comentar para ustedes se puede apreciar que voy más allá cuando me hablo a mí mismo, pero es más impactante cuando se señala que yo soy creativo, innovador, tengo genio y tengo brillantez, porque esto es lo que deberíamos de decirle a nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes deben de sentir la motivación constante, hablando de proyecto de vida, de que ellos son creatividad, que ellos son innovación, que ellos son genio, que ellos son brillantez, independientemente de las condiciones individuales que cada uno de ellos posee. Pero a mí me toca como maestro estimular, motivar y ayudar a que ellos puedan lograr también una parte de sus objetivos. Cuando antes reconozco que tengo conocimiento y saber, estas son condiciones importantes también para vivir, porque lo que me permite esto es crear la vida diaria, crear en este presente para poder aspirar a tener un futuro mejor. Y este futuro mejor me tiene que identificar la realidad cuando ésta se refiere a creatividad. Por eso la realidad es creatividad, diario a día, diariamente. Tengo que estar en una condición creativa, tengo que aspirar a poder generar día a día con base en la capacidad de pensamiento. No pensaron mal los griegos cuando señalaron que las enfermedades son producidas en el pensamiento y reflejadas en el cuerpo. Por eso las enfermedades son psicosomáticas. De ahí la importancia de esta parte que tiene que ver con la educación socioemocional. La importancia del documento mismo también hay que verlo en el sentido de que señala el autoconocimiento para regular las emociones, una habilidad intrapersonal. No lo manejan así como una habilidad intrapersonal, pero el autoconocimiento de uno mismo lo que permite es regular las emociones, asumir la responsabilidad sobre el bienestar de uno y el bienestar de los otros. A veces eso es lo que no entiende la gente, pero a mí no me importa que no lo entienda la gente.
Yo asumo mi responsabilidad sobre el bienestar, pero también asumo mi responsabilidad sobre el bienestar de los otros, como en el caso de la familia. Yo tengo que observar cómo mi familia debe de estar bien, cómo mis hijos deben de estar bien, ¿sí? Si tengo pareja, cómo mi pareja debe de estar bien. Entonces esta parte tiene que ver con el bienestar, pero tiene que ver primero con el autoconocimiento de uno mismo. Aquí lo que sucede es que el bienestar llevaría un concepto, el concepto de salud, del cuidado del cuerpo, de la mente, de las relaciones con los demás. Pero el concepto de salud es importante. Yo diría que la salud es el estado natural del hombre y que nosotros afectamos ese mismo estado natural. Por eso nosotros tenemos que aplicar estrategias para nuestro bienestar en el corto, en el mediano y en el largo plazo, pero todo tiene que partir de un presente, todo tiene que partir de este día, no parte de ayer, no parte de mañana, parte de hoy, cuando yo despierto por la mañana y entonces tengo que generar un plan del día en el que están mis actividades. Por eso las estrategias me obligan a analizar los recursos que yo puedo transformar en oportunidades. No es mala suerte, no hay mala suerte, simplemente es o estoy preparado para las oportunidades o no estoy preparado para las oportunidades. Por eso el concepto de proyecto de vida implica el diseño de planes personales también que tenemos que hacer. Yo puedo tener los problemas más fuertes, los problemas más agresivos, las situaciones más difíciles, pero debo también de generar una idea del plan personal. Por eso lo que voy haciendo, lo que pretendo hacer con estas transmisiones es colocar toda una serie de condiciones para que ustedes que me escuchan amablemente, y ya cuando me doy cuenta, después de 10 horas, en el video de ayer, en la transmisión de ayer, hay casi 2,000 reproducciones y casi 200 veces se ha compartido. Entonces quiere decir que sí me están viendo los maestros. Por eso, aquí es importante, por ejemplo, la escuela secundaria, porque en la escuela secundaria es donde se empieza a ordenar con mayor detalle el proyecto de vida. Los adolescentes son difíciles por naturaleza, pero los adolescentes necesitamos que ellos se hagan de las herramientas, porque han ido sumando herramientas a lo largo del preescolar, a lo largo de la primaria, y esas herramientas lo que tienen que ayudar a ellos, a los adolescentes, es consolidar las expectativas. No hay duda, eso no me queda ninguna duda, que la motivación es un factor importante, interesante en el desarrollo de las personas. La motivación sirve para mover las inquietudes de los estudiantes. Por eso, cuando yo trabajé en la secundaria, y si hay maestros de secundaria que me están escuchando, no me dejarían mentir en señalar que cuando yo trabajo con mis alumnos, el nivel moral de desarrollo de ellos tiene otras condiciones muy diferentes. Por ejemplo, ellos abogan por la justicia. Por eso, cuando yo como maestro ejemplifico con mis alumnos cómo he vivido, lo que yo puedo ver es que la vida se empieza a ver de manera diferente cuando leemos o escuchamos a los sujetos señalar o decirnos que ellos se están conociendo, que ellos han empezado a conocerse, que ellos quieren conocerse. Y yo escribí también una serie de textos y el día de ayer publicaba yo en el Facebook y decía yo, se llama inspiración y le dicen vida, su aliento es el impulso, la disciplina es el trabajo, el éxito, tu satisfacción por lo que haces. Por eso, las experiencias que nosotros tenemos como individuos, lo que van haciendo es permitirle a cada uno de los sujetos ver la vida de una manera diferente a los demás. Por eso nuestros alumnos deben de aprender que en el devenir propio de ellos, de cada uno de nosotros, hay tropiezos y hay logros, hay frenos y hay avances, hay estímulos y hay condenas. La vida no es como una carretera plana, la vida es, para poner un símil, es como una carretera con prolongadas subidas, donde de subida se va más despacio y a veces encuentro difíciles bajadas que por la velocidad que tomo en un auto se tornan peligrosas. A veces lo que mejor se ve
es lo que trae dificultades, y eso también tengo que enseñárselo a mis alumnos. Los profesores deben de enseñar a sus estudiantes a valorar cada momento de la vida. La vida es breve y gozarse debe. Recuerdo mucho esa frase. Me comentó en su infancia quien ahora es una grande psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me comentaba cuando era niña, en esa breve pero importante experiencia, de acuerdo a la edad, porque estoy hablando de una niña, que la vida tiene un sentido. Cuando se expresa la frase la vida es breve y gozarse debe, ese sentido se lo da la alegría. La vida debe de tener ese sentido de alegría. Esta debe de estar presente en cada uno de nosotros. No estaba mal lo que me decía ella. A la larga aprendí que la vida debe de tener dos ingredientes cuando menos. Uno, la alegría. El otro, el buen humor. Cuando yo coloco esos dos ingredientes, cuando yo coloco la alegría, cuando yo coloco el buen humor, esos elementos se transforman, se traducen en elementos que contagian y que hacen estar mejor, sentirse mejor, hacer mejor las cosas. Por eso las cosas las tengo que hacer con alegría, las tengo que hacer con buen humor. Al menos trato de recordar, y creo que así me lo han dicho mis estudiantes de los 70s, de los 80s en la escuela primaria, mis alumnas de la secundaria, que también fueron mis alumnas en la Pedagógica Nacional, lo están comentando también de otra forma, pero lo que yo tengo que hacer es contagiar a mis alumnos para estar mejor, para sentirse mejor, para hacer las cosas mejor. En las pláticas que tenía yo con esta niña, y voy a decir el nombre porque le quiero agradecer en este momento, ella es psicóloga actualmente, ya con años de experiencia en educación, pero Irma Guadalupe Nogués Verde, encontré contigo mucho sentido de la vida, y por eso hoy te lo estoy agradeciendo públicamente a través de esta transmisión en vivo, porque para tener un acercamiento con el documento de aprendizajes clave, hace falta más que leerlo una vez. Al referir, por ejemplo, al proyecto de vida con los alumnos, obliga a cada maestro a considerar y a reflexionar sobre su experiencia. ¿Qué tipo de experiencia, qué tipos de experiencia tiene cada maestro? ¿Hacia dónde ha llevado su vida el profesor? Aceptando, maestros, que todo maestro o educadora debe de ser un ejemplo de superación personal y profesional. Nosotros nos tenemos que ver como ejemplos de superación personal y profesional, porque de otra manera no podría ayudar yo a mis estudiantes. Ese ejemplo es el que le ayudará a mis estudiantes o a sus estudiantes a tener ideas de cómo se debe de vivir, cómo se debe de vivir, cómo vivo, hacia dónde llevo mi vida, qué haré cuando sea grande, como me dicen los estudiantes. Y en este caso, si el profesor, si la profesora muestran sus logros también, seguro que sus alumnos serán jalados por esos logros. Por eso, yo recuerdo mucho a mis maestros de educación primaria y recuerdo mucho a mis maestros de secundaria. Quienes me conocen me han escuchado decir sus nombres y me han escuchado decir los nombres de mis maestros de la Nacional de Maestros o de la Normal Superior. Entonces, esa es una parte de reconocer lo que también ellos hicieron, porque si yo voy al documento y estoy hablando de los logros que dejó un maestro en mí, los logros que me permitió ver cómo se mostraron a veces sin desearlo como un ejemplo, y voy al documento nuevamente, y el logro de aprendizaje es lo que hace, de acuerdo al documento, es que facilita, posibilita que el alumno desarrolle un proyecto de vida, y dice el propio documento, disminuya el riesgo de que sea excluido socialmente. Bueno, esto no lo creo tan fácilmente, porque el mismo documento va señalando que en contraste hay otros aprendizajes que, aunque contribuyan positivamente al desarrollo de la persona, pueden lograrse con posterioridad, inclusive fuera de la educación básica o fuera de otras líneas, distintas líneas escolares. Hay aprendizajes diversos, por eso los claves solamente se realizan en la escuela. Si hay un aprendizaje que no se realiza en la escuela, no es un aprendizaje clave. Ellos son muy claros en su concepto. Solamente los aprendizajes claves se realizan en la escuela. Por eso,
como hay otras experiencias que no están en el documento, son importantes las experiencias de los profesores en el logro de aprendizajes de nuestros alumnos. En un momento escribí un texto a partir de una conferencia que escuché a David Bueno, es un biólogo genetista. Este biólogo y genetista nos regala una serie de reflexiones sobre el aprendizaje y las emociones. Para ello, su charla la inicia haciendo dos preguntas que son importantes. ¿Qué se puede, dice él, se puede aprender a través del miedo? Y pregunta también, ¿la letra con sangre entra? Y ya sé, ustedes que me están escuchando, ustedes ya están pensando en dar respuesta y posiblemente, maestros, se respondan que no se puede aprender a través del miedo. Pero sorpréndanse, maestros, el biólogo responde y nos da como respuesta que sí se puede aprender a través del miedo y agrega que sí se puede aprender siempre y cuando no sea un miedo excesivo, un miedo que lleve al sujeto a paralizarlo, que paralice, que sea sutil y que sea un miedo a suspender, por ejemplo, como el miedo al castigo. Entonces, yo preguntaría, ¿qué acaso eso será lo que pasa con los profesores cuando se ven amenazados con la pretendida reforma educativa? Porque muchos profesores se paralizan, viven en el miedo. Lo que hace este biólogo es que él platica en esas conferencias que puede aprender el sujeto aún con miedo, pero a la larga los resultados no van a ser nada agradables. Dice él que a medio o a largo término el resultado es nefasto, porque el cerebro asocia con mucha facilidad la relación que hay entre aprender y miedo. Señala que esas dos palabras quedarán marcadas a lo largo de toda la vida, aprender y miedo. Entonces ya el sujeto no deseará aprender. Pero si esto fuese natural, yo pongo el ejemplo de los niños que se salvaron en el sismo de 1985. Y hago mi hipótesis, de acuerdo a lo que he leído también. Y yo digo que esos niños se salvaron porque no conocían el miedo. Entonces, agrego, y esto es personal, el miedo no existe en el sujeto de momento hasta que tiene experiencias que los otros le reafirman que debe de tener y de sentir así. Entonces, continuando con el biólogo, diría yo que habría o habrá un momento en que esas personas a quienes se les enseñó con base en el miedo, ya no se les obliga a aprender nada. Ya terminados sus estudios, van a querer seguir aprendiendo, ya no desearán aprender nada. Dice el biólogo que son personas que no van a querer aprender cosas nuevas en su vida porque automáticamente, inconscientemente, asocian aprender a miedo. Difícil para cualquier persona que aprendió con miedo. Difícil seguir aprendiendo cuando se ha aprendido con miedo. Pero la propia vida obliga a todos a seguir aprendiendo. El temor, entonces, hará que esas personas adultas sean sujetos con menos calidad de vida, porque vivirán anclados al miedo y anclados a esa emoción que para ellos es negativa. Si usted que me está viendo ha tenido muchos de esos días en que vive con temores, la pregunta que le hago es, ¿son agradables? ¿Le gusta vivir esos días? ¿Le gusta amanecer así, con la problemática que no sabe ni cómo resolverla? Imagine lo que es vivir el día con temores, porque seguramente quienes me están escuchando lo han sentido. Entonces, el biólogo sigue comentando y nos dice que cada día debería uno de preguntarse qué va a cambiar hoy, qué emociones son las que no solo ayudan a aprender, cuáles son esas emociones que van a generar personas en plazos inmediatos, cercanos, medios y a largo plazo, que sí van a querer ser transformadas. ¿De qué se trata? ¿No les caerá el miedo
en el amanecer de cada día. Y como dice el biólogo, no les va a dar miedo al cambio, no les va a dar miedo a la innovación, no les va a dar miedo al aprender, que ahora está tan de moda, con la famosa pregunta. Esto que ahora está de moda precisamente porque internacionalmente así lo han manejado. Entonces, ¿cuáles son las emociones? ¿Cuáles son las emociones que los profesores deben insistir entre sus alumnos, pero primero entre ellos? Cuando alguien quiere o se atreve a transformar a los otros, lo primero que debe de hacer es ayudarse a transformarse a sí mismo. Y lo digo iteradamente, a sí mismo, porque la primera emoción que debe de estar presente en todos los sujetos es la alegría. Por eso hablaba yo de la alegría y el buen humor. Y usted que me está viendo es una persona alegre, es de las personas que le ponen cara a todo, o en su caso siempre anda con cara de pocos amigos, o le gusta y se siente alegre y bien todos los días, porque la alegría lo que va a hacer es que se va a transmitir a las demás personas, y lo que va a hacer la alegría es que no hay nada que temer. O sea, esto va ligado junto a otro concepto del cual hablaré después, que es el concepto de paz personal, de paz interior, porque ese concepto de paz interior me permite que aún no estando exento de problemas, pero me permite resolverlos mejor, y la alegría lo que me permite es estar bien. Entonces me permite transmitirlo a otras personas, no tengo nada que temer. Y también observo que yo no tengo ningún peligro para los otros y que los otros no representan ningún peligro para mí. Aunque estén en las redes sociales y me critiquen, tienen todo el derecho de criticarme. ¿Por qué? Porque desde aquí el estar en las redes sociales implica un significado también de aprender con confianza. De aquí desprendería que la confianza es algo importante en el trato hacia los sujetos o hacia el sujeto que desea aprender. Yo tengo que depositar la confianza en los demás, aunque algunos la hayan defraudado. Pero eso no me importa, ese es problema de ellos, no es mi problema. Mi problema sería no otorgar la confianza a las personas o no otorgar la confianza a mis estudiantes, aunque otros, como sucede en las escuelas, nos hayan dado otro trato que no merecíamos. Pero finalmente ahí está la confianza. Es importante cuando yo trato a los otros sujetos, y en educación se necesita enseñar con confianza para poder aprender con confianza. Se puede entender entonces que hay una relación de confianza-confianza. Debe de haber otras emociones, por supuesto, a través de las cuales el sujeto va aprendiendo, pero seguramente nosotros las hemos usado de manera empírica, porque también debe de haber otras, y una segunda tendría que ser la sorpresa. Cuando nosotros enseñamos a nuestros alumnos y somos sorprendentes, que damos sorpresa y somos sorpresivos, que a veces pregunta uno, no sé qué es, pero para responder con sorpresa se activan otras zonas del cerebro, pero necesariamente tiene que estar actuando el tálamo, que es el centro de la atención. Entonces, la atención tendría que ser la tercera situación emocional. Tengo la motivación, tengo la sorpresa, tengo la emoción. Y aquí recuerdo yo a mi hermano Leopoldo Quiles, grande maestro que ahora no ha podido dar clase, cuando nos habla de la atención y nos dice que la atención es la solución a todas las situaciones que enfrentamos en la vida. La atención es solución, la atención es aprendizaje. Por eso la sorpresa lo que va a hacer es incrementar la atención, y sin atención, como dice mi hermano, no hay aprendizaje o es mucho menor. Por eso mi hermano Leopoldo Quiles nos dice, y lo decía en los salones de clase, el que atiende aprende, el que aprende conoce, el que conoce sabe, el que sabe puede, el que puede es capaz, el que es capaz lo logra todo. Y aquí entra el sistema nervioso, la condición del sistema nervioso, la motivación como un punto de partida para lograrlo todo en la escuela. Un alumno motivado aprende, un alumno motivado va a la escuela con ánimo, un alumno motivado responde a todas las situaciones con habilidad, de tal forma que inclusive para construir un proyecto de vida necesito también
estas condiciones emocionales como la alegría, la confianza, la sorpresa, la atención, la motivación. ¿Por qué no el placer y por qué no tampoco no la recompensa? Agrego de mi experiencia, el proceso para lograr mejores resultados emocionalmente tiene como base desde mi punto de vista 6 conceptos de los que hablaré después: conocer y saber, creatividad e innovación, y genio y brillantez. Maestros, soy Manuel Quiles Cruz y les agradezco. Aquí vamos a ver, sí, hay un buen número de maestros que estuvieron viéndome, inclusive en el interior de la República. Les agradezco mucho a todos ustedes que se tomaron este tiempo de verme. Algunos entran y salen, pero después les va a llamar la atención esta videotransmisión. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Muy buen día. Hasta luego.